Hola Diana, ¿cómo estás? Muchísimo gusto de verte a la distancia, usando la Pepe, virtualidad. querido. Siempre será también un gusto para mí saludarte, verte, saber que estás bien, además de lo tuyo. Muchas Así es, gracias. que siempre va a ser interesante ver que los amigos les está yendo bien. A la gente que uno aprecia y estima, siempre es una alegría ver que les va bien. Eso, Eso, Pepe, querido. eso siempre es un motivo para agradecerte, por supuesto, y además el sentimiento es mutuo. A mí me alegra mucho ver que todo ese círculo de personas que empezamos hace 20 años más o menos atrás, tal vez un poco más, generando cultura ahí desde los pequeños nichos que teníamos cada uno. Pues mira tú, ha pasado los años y parece que todo eso se ha vuelto ya un sueño, el cual lo estamos cumpliendo, cada uno desde nuestros trabajos, que es forjar la cultura, que es construir la cultura para un país. Y pues me alegro mucho de poder tener este diálogo contigo acerca y en torno a esta temática que nos trasciende en este momento. Así es, encantada yo de la vida por eso, por esas oportunidades, siempre generar el diálogo, la conversación. Como bien vos dices, ¿no? Personas que hemos estado en el camino, en este camino que no ha sido tarea fácil. Bueno, nadie ha dicho que es fácil las cosas en la vida. Sin embargo, creo que nos pusieron unos 2 grados o 3 o 4 quizás de dificultad más para quienes estamos trabajando en la gestión cultural en América Latina que Absolutamente. no acaba de despegar completamente, ¿no? El tema de la precarización sigue siendo, creo que, en el podio de los reclamos sigue estando en el primer sitio. Entonces, aquí seguimos, pues nosotros. Creo que es interesante también este diálogo, como tú bien dices, nosotros que hemos andado ya varias décadas en esto, para las generaciones venideras que reflexionen sobre este diálogo que vamos a tener, Pepe querido. Correcto. Comencemos por algo que nos atañe tan fuertemente en este momento de la historia, que es la identidad nacional, la identidad cultural. ¿Cómo tú has visto este desarrollo? ¿Ha habido un desarrollo o crees que en verdad estamos tal vez retrocediendo en esta construcción de la identidad cultural nacional? ¿Sabes qué? Yo más bien empiezo a verle con buenos ojos. Sin embargo, como te digo, no podemos cantar victoria en muchos aspectos. Pienso que sobre todo el trabajo cultural es un proceso de educación permanente y precisamente por el tema que acabas de tocar, Ujú. el tema de la identidad cultural. ¿Cuántos de nosotros, y qué lindo que tocas este tema, porque precisamente estoy en un trabajo simultáneamente mientras estoy en el Mm. tema campaña. Estoy con un trabajo que tengo que entregar mañana que habla precisamente de nuestras culturas milenarias, de Ujú. nuestros pueblos y nacionalidades y qué se debe hacer, porque realmente es una página web que está dedicada a la educación a través del video, a través de los testimonios que dan ciertos yachaks, cierta gente que ha Claro, sido líder y lideresa dentro de nuestras comunidades que han sido invisibilizadas correcto. y entendamos que son portadores de nuestra memoria social, que son las personas que guardan esos tesoros que nos identifican como ecuatorianos, como ecuatorianas. Ujú. Entonces, a ver, entendiendo que una ley de cultura protege a través del Instituto Nacional de Patrimonio Cultural que protege de manera técnica y pone, y es parte de nuestra ley, la puesta en valor de todos nuestros valores simbólicos como ecuatorianos, ecuatorianas, de nuestras distintas regiones, ¿no? Pues somos pueblos con conocimientos milenarios y que eso no se visibilice creo que es un error Ujú. del Estado y un error dentro de los planes educativos. Y en las Ujú. instituciones culturales, pues eso es parte de lo que nosotros siempre decimos. Es una educación permanente y hay que empezar con este tema identitario, Ujú. Pepe querido. Sí, Quienes yo. somos mestizos y quienes llevamos la bandera mestiza y quienes siempre hemos puesto como principal rasgo cultural nuestras raíces, nuestros apellidos, nuestro fenotipo incluso, llevándolo como hay que llevar, como colocarlo, ¿no? Dentro de nuestra dignidad como seres humanos. Creo que desde nuestra persona, desde nuestro fuero interno, tiene que Ujú. brotar eso para poderlo hacer expansivo en una institución cultural, en un proyecto artístico cultural.
Por supuesto. Justamente siguiendo en esa misma línea, has tocado una palabra que es muy importante, que es la dignificación de nuestra identidad, ¿no? Y yo creo que en ese sentido, la institución como tal, la Casa de la Cultura en sí, aunque ha dado grandes pasos en torno a esa línea, pero creo que, sin embargo, han sido escasos en torno a mostrar de verdad la diversidad que tenemos. Creo que malamente se ha pensado que la cultura solo es del arte, y justamente cuando hablamos de toda esta herencia que tenemos nosotros, hablamos de tópicos que jamás han estado dentro de la institucionalidad. ¿Cómo ves tú, cómo es tu propuesta para poder ingresar un diálogo mucho más cercano con la sociedad? Precisamente hablábamos con unas colegas. Bueno, tuve la enorme ventaja, fortuna de trabajar hace un poco más de un año en el Ujú. Instituto Nacional de Patrimonio. Es verdad. Y los planes, los proyectos, las referencias que ellos pueden ser y mantener deben servirnos para utilizarlos dentro de instituciones como no solo la Casa de la Cultura, toda institución cultural, porque es bien lo que tú dices, Pepe, querido, las artes es una cosa, nuestras manifestaciones culturales son otras. Y hay que tener como planes que revitalicen, revivan, difundan, visibilicen a nuestras identidades. Por supuesto. Entonces, nuestra propuesta precisamente no es caer en la folclorización, que es lo que se suele hacer desde un Ujú. pensamiento eurocentrista. Sin duda. El folclorizar, el ver como un tema exótico, cuando no se habla de la dignidad humana que hay en estos pueblos y nacionalidades que son parte de nuestro acervo biológico y cultural, Por porque supuesto. no podemos hablar únicamente de herencia cultural, hay que hablar de la parte biológica también que tenemos. Yo siempre, y aquí hago un paréntesis para continuar hablándote lo que te digo, a mí me gusta muchísimo la música de nacional y sobre todo ciertas manifestaciones culturales, las danzas, porque hay algo que a mí me mueve. Mm. No sé si es parte de mi mestizaje o eso le pasa a todo el mundo. Yo en algún momento hablando, les decía a algunas amistades, les decía, yo creo que sobre todo el tema de la percusión, a mí Ujú. me lleva a un semi-trance, Te digamos, resuena, claro, te me resuena. resuena, y no sé si eso viene desde mi parte indígena o en realidad desde el poder que tienen los instrumentos de percusión o ciertas danzas, ciertos bailes que a mí me conmueven y me emocionan muchísimo. Ujú. Entonces, bueno, esto como un tema, un dato personal, pero para volver a tu pregunta y responder, hablábamos justamente de los incentivos que tienen que tener las buenas prácticas dentro de nuestras manifestaciones culturales Correcto. y sobre todo el fomento a la investigación y puesta en la palestra desde un punto de vista antropológico y del pensamiento contemporáneo de lo que significan nuestras culturas, Ujú. nuestros conocimientos y saberes de pueblos y nacionalidades. Por supuesto. Entonces, ese va a ser, por ahí va a circular nuestra propuesta, de hecho, ¿no? Correcto. Nuestro interés de rescatar, de visibilizar. La otra vez hablaba con un colega, y esto lo estoy repitiendo muchísimas veces, porque a mí me ha parecido que es como muy necesario en nuestro discurso, estamos repitiéndolo mucho, que por ejemplo existe en nuestra ciudad Ujú. o en nuestra provincia una asociación de 70 barrios del sur, Qué bonito. que pocas instituciones probablemente, sobre todo culturales, han tenido un acercamiento. De hecho, Claro. no tienen acercamiento. Y lo digo porque uno de los líderes de esta organización, con quien mantuve un diálogo muy cercano, respecto a esto, me dijo que no, nadie ha ido por allá y en estos 70 barrios o desde este espacio Ujú. están las personas que hacen la pirotecnia, las personas que hacen la cestería, y además son luthiers. Qué hermoso. ¿Cuánto de esto se ha visibilizado? Y entendamos que la Casa de la Cultura, primero, bueno, es una entidad que tiene que promover y mover y generar procesos o visibilizar los procesos de toda una provincia. Pero estamos hablando únicamente del sur de nuestro cantón. Por supuesto. Entonces, sabemos que es un proceso grande, que es un proceso fuerte y Ujú. nosotros estamos muy enfocados
y enfocadas en tener un gran proyecto de comunicación, de visibilización de todo el sector, y esto tiene que entenderse cuando decimos todo, incluso nuestras manifestaciones culturales, temas de memoria social, Ujú. temas de personajes portadores de conocimiento que tienen que ser visibilizados, Pepe. Correcto, absolutamente. Creo que es una parte muy importante y además ha sido, como tú dices, yo creo que una de las falencias que ha tenido la institución en sí mismo a la hora de construir esta identidad, porque una identidad que no se construye a partir de la investigación, es decir, a partir de observarnos y luego ir sacando esta bandera que nos identifica frente al mundo, pues si no hay esa estructura básica, pues malamente se podría hablar de una construcción de la identidad. Eso me lleva también, por supuesto, a preguntar cómo es el espacio de la economía y el arte y la cultura, porque justamente en estos tiempos donde vivimos grandes recesiones económicas, la gran masa artística, la gran masa cultural se hace la misma pregunta que mucha gente, que es, ¿por qué no generamos dinero? ¿Dónde está el dinero que generamos? ¿Cuál es nuestro aporte económico también a la vida social, ¿no? Entonces yo en ese sentido me gustaría mucho saber si tú has pensado en nuevas alternativas para generar economía, sobre todo sabiendo que la institución está muy a veces, digamos, encarcelada en reglas que no permiten un fomento más amplio a la economía, ¿no? ¿Cómo ves tú ese tema? Bueno, primeramente es tan importante lo que tú dices porque hay que entender que el Estado no siempre da lo suficiente. Absoluto. Y ahí viene el trabajo del verdadero gestor, porque el Ujú. gestor no, al menos en temas culturales, y es lo que vos y yo sabemos perfectamente, no es de escritorio, No, es de batalla, es de exacto. salir, es de gestionar, es lo que siempre decimos nosotros, los gestores, tienes que convocar a 30, 20 empresas a que 10 te respondan, 5 te den, 5 te reciban y 2 te digan sí. Ujú. Sí, Entonces, por lo general es así. Quienes hemos exacto. tenido que levantar fondos sabemos que es muy triste esa realidad, Sí. pero hay que hacerla. Y Ujú. nosotros por eso es que fundamentamos o cimentamos nuestra propuesta en tres pilares. Porque, a ver, primeramente, ¿quién va a invertir en lo que no conoce? Eso tenemos Absoluto. que ahí de alguna manera ponernos un poco del otro lado, ¿no? Del lado Ujú. de los empresarios, del lado de la industria. ¿Cómo Correcto. yo invierto si no conozco? Sí. Entonces, tenemos que hacer un trabajo fuerte. Ahí viene la visibilización. Correcto. Pero también sabemos que nuestros gestores, artistas, nuestro sector necesita también tener un refuerzo en sus conocimientos. Sin duda. ¿Cómo planteas proyectos culturales? ¿Cómo haces un pitch para vender tu proyecto cultural? ¿Cómo segmentas, sabes, lo que es un FODA dentro de tu propuesta de gestión Correcto. para levantar fondos? Ujú. ¿Cómo estás vinculado ahora a las nuevas tecnologías? Entonces, todo eso también uno tiene que tener conocimiento para hacer la carta de presentación de la cultura de nuestra ciudad hacia ese otro sector que ha permanecido divorciado. De hecho, nosotros la semana pasada, porque, bueno, no sé si supiste, pero hubo un lapso que se perdió de Sí, aproximadamente 7 días que nos desbarató un poco nuestras agendas. por supuesto. Nosotros estábamos planificando tener encuentros con la gente de la Cámara de Industrias y la Cámara de Comercio, que tampoco es fácil obtener una cita con ellos. Hay que llegar muy claros y decirles esto queremos hacer, esto queremos de la empresa y así vamos a ganar ambas partes. Absoluto. Así es, así funcionan los diálogos en otros sectores como es el industrial y el empresarial. Ujú. Pero sí conseguimos reunirnos con San Isidro, Qué bueno. que es un instituto que ahora quiere y le está apostando al tema de la educación artística. Entonces, justamente mantuvimos un diálogo con ellos para ver esa posibilidad de anexar al sector cultural y que tengan estos refuerzos de conocimiento permanentes durante todo el tiempo, se esté fortificando al sector a través de conocimientos, a través de herramientas que te ayuden a poder sacar adelante tu proyecto, tu proceso, tu propuesta cultural artística. Esa es una de las formas. La otra Ujú. es el 150% también. Entonces, nosotros estamos
pensando en que el 150 también va a funcionarnos como institución para poder invertir en la visibilización y sobre todo en generar líneas de fomento más diversas, interdisciplinarias, que nos ayuden a visibilizar y a sostener de alguna manera al sector. Y no de una forma, digamos, porque hay que entender que la institución no es ni filantrópica ni obra de caridad, que es lo que hay que quitar ese velo. No, no, Absoluto. eso no hay que confundir. Ni Es paternalista tampoco, ¿no? es ni paternalista, es una Correcto. institución que camina conjuntamente y va construyendo y solidificando los procesos que tenemos dentro de los distintos sectores del arte y la cultura. Entonces, bueno, está el tema del fomento que nosotros pensamos, ¿no? Si no visibilizas al sector, ¿cómo invierte el Sí, empresario? absoluto. Entonces, hay que hacer un gran plan de comunicación fuerte, provincial, sostenido, que explique, eduque a todo el cantón, a toda la provincia, lo que somos, lo que hacemos, por qué hacemos, para quiénes estamos haciendo. Y lo Oye, que está, Pepe, vos y debes saber. cuánto valor tiene, ¿no? Lo que estamos proponiendo. Exacto, o sea, ¿para quiénes estamos haciendo? Yo, 27 años que vivo yendo a muestras, exposiciones, me encuentro con la misma gente, quizás gente del mismo perfil que van sumándose y que se convierten también en lo que nosotros fuimos, ¿no? Exacto. Gestores, pero ¿cuánto de los empresarios, de los industriales, de la gente con, con poder adquisitivo va? Porque artista no compra otro artista, pensemos, Pepe, por Sí, allí. O es una sea, tus realidad, es una colegas realidad. músicos te comprarán cuando había cómo comprar CDs, te habrían comprado a vos. Probablemente lo harán por colegas, pero a la gran masa, ¿cómo haces para Correcto. ir? Visibilizando. Mm. Entonces, esa también es una de las partes que nosotros consideramos que son absolutamente necesarias para que haya una buena inversión. Visibilización, bien fortificado el sector y manteniéndose todo el tiempo con acompañamiento de conocimiento o educación no formal en torno a todo lo que produce el sector, para que de Correcto, ahí haya el fomento. Si no, correcto. ¿cómo no puedes invertir en lo que no hay? Es de alguna forma estructurar y dar vida a toda la cadena de valor que tiene el arte y la cultura, porque a veces, malamente, la gente que llega al espectáculo final piensa que todo el producto está resumido prácticamente ahí, pero no, la cadena de valor es amplia y yo creo que darle esa estructura y esa educación no formal a la cadena de valor permitiría generar más conciencia, primero en el sector absolutamente y luego en la sociedad. También me parece algo muy acertado y quiero preguntarte cómo ha sido ese paso de la comunicación a la, digamos, a la gestión, ¿no? Porque cuando tú mencionas comunicación, a mí me parece que eso es una de las cosas en las cuales no hemos trabajado organizadamente, porque una marca de ciudad, una marca de provincia, podría ayudar mucho para poder identificar el trabajo que hacemos. En ese sentido, también me parece muy importante lo que tocas y creo que es uno de los puntos más flacos en cuanto a la gestión y a la vida de los artistas, y es que la gran mayoría le tiene un temor prácticamente a la cuestión de la planificación de un proyecto, a visibilizarlo hacia el futuro con toda esta cadena y este cadena de valor que tiene su producto, ¿no? Así que en ese sentido me gustaría ir a la siguiente pregunta, es ¿cuáles son esos ejes que están faltando para el desarrollo de la cultura en el país? Ahora te lo voy a decir de manera breve porque te dije, estaba tácito en la pregunta que te respondí en la pregunta anterior, pero Mm, ahora básicamente es ese. El fomento que se mm, necesita, la inversión, hay que hacerlo ya desde el sector privado. Tenemos que generar diálogos, tenemos que generar redes, vinculaciones y alianzas con la empresa y la industria, nos guste o mejor dicho, esa es la salida. Tenemos que hacerlo porque allí vamos a obtener, lógicamente, muchos más recursos, ¿no? absoluto. La educación no formal es otro de los pilares Muy que bien. están identificados y que conocemos, que permanente estamos. Y Pepe, te digo esto, no es pues porque un día se nos ocurrió y un día nos despertamos pensando que así debe No lo creo, ser. no lo creo. Hay un Creo que estudio interesante que es de Lilia, ¿no? Que habla que, por ejemplo, gestores y artistas culturales son autoeducados, ¿no? El tema de ser autodidactas aquí nos ha funcionado. Yo creo que vamos a morir sin saber todo lo que deberíamos saber. Sin absoluto. embargo, que haya ese soporte y ese apoyo desde la institución
tiene que darse, Mm, completamente tiene que darse. Y el tema de la difusión, de la visibilización a través de una campaña sostenida, de una campaña permanente, estratégica, utilizando todos los recursos, desde los tecnológicos hasta los tradicionales, de ujú. manera permanente e incluso hasta espacios de diálogo personales que también son necesarios. Todo eso se tiene que implementar y de una manera permanente. Absolutamente. Entonces, nosotros creemos que esos son como las aristas, digamos, en las que están apoyadas nuestra propuesta. Y esto viene, como te digo, de participar en mesas temáticas. Yo, a mí ya ni me invitan a las mesas temáticas, creo que hubo una hace unos 2 años. Sin embargo, he estado, creo que en todas las que se han dado en la ciudad, he participado de grupos focales, Ujú. también he organizado grupos focales, que considero es una herramienta riquísima porque ahí se mantiene la objetividad de las personas quienes organizan para poder tener una información vasta, sentida, información cualitativa de lo que es el sector, en el caso puntual de las artes, de lo que es el sector. Entonces, hemos formado parte de todos estos procesos, fuimos parte también de los procesos para la creación de la ley de cultura. Ujú. Entonces, esos diálogos nos han hecho también que tengamos un pensamiento crítico y un pensamiento también claro con respecto a nuestras necesidades. Y eso es lo que nosotros ahora queremos pues ya implementar, Por porque supuesto. otra vez quedarnos en lo filosófico de lo que es la gestión cultural, en lo filosófico de la problemática, yo creo que ya estoy al borde de cumplir 50 años y vivo escuchando siempre lo mismo, cuando lo que se necesita ya es una operatividad, ya se necesita Absolutamente. gestión de verdad y ya capacidad de diálogo, que te conviertas o que seas o que practiques o sigas practicando y ejerciendo tu capacidad ejecutoria, tus dones de ser ejecutivo. Eso es lo que Claro que sí. ahora se necesita, eso es lo que nosotros vamos a hacer ahora. Claro que sí. Me gustaría mucho añadir en esa línea que tocaste ahora, eh, cómo trabajar esta parte donde muchos de los grandes proyectos que se han hecho en la ciudad, que es donde tenemos más experiencia, muchas veces han terminado en fracaso porque desde adentro de la misma estructura artística y cultural a veces se boicotean, digamos, las buenas intenciones que han habido, porque así como tú dices, hemos asistido a tantos diálogos que parecían tan prósperos y que parecía que iban a dar grandes frutos, pero muchas veces, a veces yo he pensado que tal vez es la idiosincrasia que nos trasciende. O tal vez es una falta de trabajo social y grupal que fortalezca esta área de no sentirnos pues rivales entre gente del mismo bando, porque aunque, aunque la política a veces nos divide, en verdad esa división no existe. Pero ¿cómo podríamos trabajar esa parte que es tan delicada, que es la idiosincrasia del artista local, para no ir en contra de los mismos que están también trabajando en la construcción de esa línea, ¿no? ¿Te refieres, pero desde las instituciones o No, me refiero el incluso desde gremio? lo más personal. O sea, yo creo que muchas veces los procesos artísticos han sido boicoteados desde dentro. Es decir, yo mismo tengo experiencias donde he visto cómo los procesos han sido abandonados por la misma gente. Y yo muchas veces me he preguntado esto con otros artistas de por qué los cuencanos se pelean con los mismos cuencanos y no dejan de alguna manera que estos procesos que han venido construyéndose durante muchos años finalmente hayan dado frutos y estén vivos, ¿no? Bueno, yo creo que eso sí tiene muchísimo que ver con lo que hablábamos hace un momento, también tu capacidad de gestión y de poder sostener un proyecto Ujú. artístico y cultural. A través de las tempestades por las que hemos tenido que atravesar, yo he estado también en procesos, he sido parte de proyectos que se han sostenido a lo largo del tiempo, he estado en procesos también que han sido muy buenas ideas y buenos proyectos ejecutados, pero que por voluntad política han tenido que perderse. Hemos estado también en procesos que han permanecido en el espacio, que han tenido que ser intermitentes justamente por falta de recursos, por Correcto. falta de apoyo, porque la gestión se hace un poco compleja. Yo creo que eso sí tiene como diferentes formas que nosotros podríamos calificar, ¿no? Ujú. Primero, también hay que entender que muchísimas de las iniciativas de proyectos macroculturales, de proyectos grandes, han venido del sector independiente. Absoluto. Y otros, en cambio, han venido de la institucionalidad, porque tiene, bueno, lógicamente, el aparataje que tiene una institución pública jamás se va a comparar con el que tiene
con el que tiene un gestor cultural, pues no. por supuesto. Entonces, yo puedo comprender que esos, y esos deberían además ser los que se sostienen y convertirse de pronto en modelos de gestión de ciudad, porque acá han sucedido cosas fantásticas, Pepe, Absoluto. desde todas las aristas, desde Ujú. todos, desde el teatro, desde la danza, desde el cine, desde el tema de las artes contemporáneas, las artes escénicas. Hemos tenido muy buenas propuestas, o sea, no podemos decir que no, en su mayoría han venido del sector independiente, pero también ha habido del sector de la empresa, de la institución pública, y cuando tú conviertes, yo creo que ahí está el éxito de todo, cuando haces que la gente se sienta que es parte de aquello, que se Sin duda. sienta que está sumada, que es un proyecto de ciudad, que es un Eso. proyecto de gestión, que es un proyecto artístico que beneficia a todos, entonces ahí se vuelve exitoso. Caso contrario es difícil. Lo que tú dices, sobre todo el tema de las artes y la cultura, donde uno trabaja con las sensibilidades, con las subjetividades también, no podemos decir Absoluto. Y que las no está sensibilidades presente. de cada persona, ¿no? Exacto, diferentes artes, diferentes géneros. Entonces, en medio de todo esto, tener la capacidad de diálogo y capacidad de gestión es quizás lo que le lleva a permanecer en el tiempo a cualquier propuesta artística y cultural. Yo lamento mucho lo que pasó con la orquídea, por ejemplo, que Te iba a decir justo, por ejemplo, uno de esos ejemplos. Por favor, sigue. sí, bueno, yo tuve el chance de trabajar dos veces y casi una tercera vez, pero ya entré en cambio en el proceso de coordiné dos bienales, Ujú. entonces ya no pude tener una tercera en la orquídea, justo se cruzaban en fechas y ya era imposible para mí. Sin embargo, la orquídea yo creo que fue una propuesta que sirvió como valor simbólico en todo nivel Absoluto. a nuestra ciudad. Y yo sé que hubo gente que dijo que el tema de los presupuestos que eran elevados, por supuesto, o sea, quieres un proyecto macro que te sirva, que dinamice a todos los sectores o a la mayor cantidad de gente del sector, tienes que hacer proyectos grandes. También tuve el chance de hablar justamente con el director del Festival de Cine de Huelva, y él Ujú. decía que Huelva se ha conocido y se ha hecho mundialmente famosa precisamente por su festival de cine y que era Correcto, una activación a todo nivel, no solamente al gestor cultural, sino también en el plano turístico, en el plano del comercio y correcto. lógicamente el trabajo que daba el festival a todos los gestores y Ujú. artistas de la ciudad. Sin duda. Entonces, esos tipos de modelos, cuando tienes un proyecto así de grande, llevado con objetividad, pensando no pensando en el festival, en el encuentro, en el evento, como una palestra política para ganar votos, sino como si le ves como un bien, un servicio de Ujú. tu ciudad para capitalizar lo simbólico que tiene tu ciudad, Correcto. sin indiscutiblemente que va a ser un éxito y va a ser de gran aporte, ¿no? Sí, yo además Siempre va a haber creo. gente que no le guste, como en Sí, todo, pero yo creo que mientras hay la un gran mayoría trabajo en insista. la parte de, por ejemplo, generacional. Tal vez todo esto que estamos nosotros ahora hablando, tal vez tiene que ver con un aspecto de nuestra generación, pero hay dos nuevas generaciones que ya están construyendo la nueva cultura. Y yo creo que es una oportunidad única la que tenemos para poder justamente ir enmendando esos procesos y no llevarlos hacia la personalización del proceso, sino más bien a la colectivización del proceso. Porque si estamos hablando del área de cine, por ejemplo, lo ideal sería que todos quienes estamos trabajando en el cine nos unamos en torno a una propuesta que nos puede dar visibilización hacia afuera y además generar todos estos recursos económicos, no solo para el sector, sino para otros sectores. Y eso me lleva a preguntarte, ¿cómo ves tú el ingreso de la tecnología en la formación, en la producción de arte y cultura, y cuán atrasada está la institución en cuanto a eso? Chuzo, esa es una pregunta realmente que la respuesta puede no gustarles a muchísima gente, les va a desagradar. Pero claro, el enorme desconocimiento que tenemos con respecto al uso tecnológico para la difusión, que no es la única forma, no, ojo, hay que No, no. tener, hay que tener como la conciencia y la claridad para saber que nada es panacea de nada, Ujú. sino esto se convierten en herramientas y recursos que tienen que funcionarnos a favor, ¿no? Absoluto. Entonces, por ejemplo, a mí me sigue causando como cierta
cuestionamiento en torno a que la gente cree que postear en redes ya es comunicar. Manejar la virtualidad del mundo tecnológico. Exactamente. Cuando tienes múltiples maneras de utilizar, por ejemplo, la inteligencia artificial a tu favor, Ujú. tienes para que trabaje a tu favor, las formas y las maneras de hacer comunicación ahora son absolutamente distintas y distan muchísimo de lo que era hace 10 años Ah, nomás. por supuesto. Hace 10 años era el WhatsApp, recién empezaba a coger fuerza, digamos. Ujú. El tema de las redes sociales también, piensa Pepe, nosotros hace unos años todavía hacíamos rueda de prensa y los medios llegaban de forma masiva. Ahora es bien complejo, ahora es bien difícil, ya no tienes tantos medios de comunicación. ¿Por qué razón? Porque está demasiadamente, el periodismo también está muy divorciado, pero es justamente porque los algoritmos ahora te Te ayudan, obligan, ¿no? Te digamos, obligan también, te van te obligan direccionando. a centrarte únicamente en tus intereses. Entonces, Exacto, si desde la institución no sabes manejar el tema del algoritmo, no sabes cómo funciona y no haces un trabajo humano y de la tecnología a tu servicio, entonces nunca va a ser una buena estrategia utilizar las herramientas que ahora te permiten, por que te supuesto. permiten la tecnología. Entonces, sí tiene que entrar mucha cabeza para ir encontrando esos nichos, ir encontrando esas vinculaciones con los públicos, con otros públicos, pues qué es Por lo que nos supuesto, compete y qué es lo que nos por supuesto. interesa y qué es a quién queremos llegar. Pero si es un público de que de pronto no consume arte y tecnología, digamos, arte, la tecnología puede servirte y mucho, pero también tienes que saber utilizar el lenguaje tecnológico. Por supuesto. Yo ahora a veces me causa cierta sorpresa como ahora vos tienes que tratar de decir todo lo que quieres decir en 10 líneas y videos de 1 minuto porque nadie va a ver. Y yo cuando me enteré eso, yo dije, no, está la gente loca. Oye, realmente es así. Sí, Porque vos ahorita estás compitiendo con publicidad de la última película de la Emma Stone, estás compitiendo por ahí con Shakira, estarás compitiendo con una muestra por ahí cinética ujú, de Elías Crespin, se me ocurre, que tiene una magnífica estética, y vos estás compitiendo con ellos en las redes. sí, sí. Entonces, si no sabes manejarte con las exigencias, los diálogos que ahora existe con la inteligencia artificial, Ujú. simplemente vas a Digamos, hacer un se va a fracaso, ahondar ese abismo generacional que ya tenemos, ¿no? Porque que ya hay una existe, generación claro. que sí lo está manejando y hay otra generación que es la que está tomando las decisiones, que tal vez está aislada de eso. Y yo creo que en ese sentido, la pregunta mía era porque hace 8 años, cuando había este mismo proceso de elecciones, hablábamos de cuán importante sería que la institución tenga, por ejemplo, la tecnología para producir música, para tantos músicos que no hay, dónde ir a producir porque es costoso. Entonces, en ese tiempo ya hablábamos de por qué la institución no tiene de tantos cuartos que tiene ahí, ¿no? Un cuarto podría usarse para invertir como un estudio de producción de música alternativa, de producción de música a bajo costo, pero sobre todo que esté al alcance de las personas que no tienen la facilidad de poder grabar o de poder tener al alcance un estudio, ¿no? Entonces, en esa línea pensaba, en 8 años que pasó esto que te cuento, ha evolucionado tanto el mundo digital que ahora la inversión que hace 8 años podríamos haber tenido para crear un estudio, ahora casi es la mitad y se puede obtener los mismos resultados con la misma calidad. Entonces yo creo que en ese punto, para todas las artes y para toda la generación de cultura seguramente pasó lo mismo. La tecnología evolucionó y nos pone al alcance herramientas que tal vez no las estamos usando. Y lo que dicen, además, que ahora va a ser mucho más rápido los cambios. Uh, Cada 2 años tienes ahora cambios. Vos estás hablándome hace 8, claro, cuando todavía tú podías vender tu EP, podías, eh, aunque, bueno, acuérdate, ya el Spotify empezaba como a dar sí, sí. sus Pero pininos. hace 8 años todavía había como, se había como vender merchandising, ir al concierto y promoverlo ahí. Claro, exactamente. Ahora es lo que tú dices. Nosotros no le debemos nada a nadie porque tenemos al lado la tecnología. Lo que sí, y vale la pena mucho decirte, el cerebro humano hace muchísimo dentro de la calidad.
sí, Porque vos puedes tener las herramientas, pero si no eres el experto, a ver, en el caso tuyo, Pepe, si no sabes manejar una consola profesional, si no tienes un buen ingeniero de sonido, un buen productor, correcto. por más que tengas todas las herramientas tecnológicas, no te va a servir Sí, porque no vas a saber, o sea, el capital humano es indispensable, o sea, la inteligencia artificial y la tecnología siguen sirviendo como herramientas, mm, pero el talento, y eso es algo que yo defiendo muchísimo, el tema del talento, de lo creado, de la capacidad creadora que tenemos los seres humanos, se tiene que estar todavía implícito y tácito en nosotros y la tecnología lo que hace es simplemente ponerse al servicio de aquello. Claro que hay gente, no sé si has escuchado, que están haciendo música ya para no tener que pagar dentro del Spotify o dentro de otras redes sí, que sí, ya te sí, cobran, pero yo sigo creyendo que una cosa es lo que te hace la tecnología y otra cosa es lo que te hace el ser humano. por Por supuesto. ejemplo, si ves vos las ilustraciones que son creadas por una mente brillante o un gran dibujante o un gran ilustrador que utiliza una herramienta de la inteligencia artificial, vos puedes ver concepto, puedes ver precisión cuando te ayudas con eso, Por pero supuesto. cuando le haces que te haga solamente la inteligencia artificial algo que haga el trabajo que tú tienes que hacer, también se nota Sí, y se sigue sintiendo como algo que no genera que tiemble esa vibra, esa fibra que tenemos los humanos claro. todavía de Sí, yo creo asombrarnos, que ¿no? Y la de dejarnos inteligencia, digamos, sensibilizar. sin control, genera productos sin sensibilidad, que es lo que tiene el ser humano todavía como el haber y que lo seguirá teniendo. Vamos a ver hasta cuándo, pero al menos todavía tenemos eso y hay que invertir, ¿no? En poder promoverlo y desarrollarlo, ¿no? Finalmente, nos quedan 4 minutos. Estos diálogos siempre son tan rápidos. Yo me admiro muchísimo. Tengo que hacerlos más largos, pero bueno. Me gustaría mucho, mucho finalizar con una cosa muy importante. Mira, estamos organizando acá un festival en Hamburgo y cuando hemos hablado de que vamos a traer a una de las maestras de piano de Cuenca, que es la maestra Angélica Sánchez, uno de los gestores que trabaja acá conmigo me ha dicho, pero Hamburgo no tiene una ciudad hermana con Ecuador, alguna de las ciudades hermanas, porque hay un programa de ciudades hermanas. Entonces, mi pregunta aquí es, ¿cuán importante tú miras estos proyectos internacionales de aliarse con otros países, otras ciudades, en esta construcción de la cultura que estamos proponiendo, ¿no? Es inconcebible que en un mundo como el que vivimos ahora no se piense en los hermanamientos. Exacto. Yo me acuerdo que hace muchos años había este hermanamiento con brujas, pero no es solamente, y eso es lo que a mí ahora me causa una cierta, a todo nivel, ¿no? Eh, eh, un- También una cierta decepción que ciertos proyectos sirven únicamente para la foto, para el Facebook caso, para la foto del Face, Mm, pero no caminas los proyectos, no sí, caminas claro, los convenios, no los haces, no los viabilizas, porque hay mucha gente que no sabe de gestión. sí, Hay mucha gente que solamente firmaste y quedó en la foto y archivado y ahí en algún momento de pronto veamos si de pronto sí, lo utilizamos. No, lo que tiene que estar claro es qué significa un hermanamiento, qué significa un convenio, de qué manera me puedes aportar, cómo me vas a aportar. Claro, hago el convenio marco, pero enseguida ya tengo que tener previsto qué es lo que quiero. claro. ¿Cómo voy a hacerlo? ¿A qué artistas quiero yo dinamizar a través de esto? ¿Cómo quiero dinamizar mi ciudad? ¿Cómo quiero visibilizar? ¿De qué forma? En qué términos? Se ha perdido muchísimo. También hay una desvinculación con embajadas, con consulados, que también hay hermanamientos, hay proyectos de bilaterales, Ujú, proyectos de ida y vuelta que magníficamente se pueden realizar y se pueden hacer viables, ¿no? por supuesto. Incluso es más, hablábamos con uno de los miembros de nuestro directorio, él decía, sería interesante tener incluso articulada nuestro contacto con, solamente pensar aquí nomás, con los 24 núcleos. Claro que sí. Es lo primero que se debería hacer, que es lo que no Pero pasa, por ¿no? supuesto, o Que sea, es lo primero en primero, ¿no? casa. Por Se supuesto puede que sí. gestionar incluso intercambios para residencias entre las distintas provincias.